Hola, soy Martín Caínzos y vamos a estar hablando sobre la gestión de conflictos. Quizás con la pretensión de que se lleven un poco de luz y puedan gestionar sus conflictos de una manera más eficiente. Para ello quiero invitarlos a revisar los principios del conflicto. ¿Para qué hacemos esto? Para que ustedes puedan hacer una introspección y preguntarse cómo se están llevando con cada uno de estos principios, cuánto los conocen, cómo operan en ustedes, qué pueden hacer para mejorar su capacidad de relacionarse con estos principios de los conflictos que van a ser el sustento para la gestión. El primer principio: los conflictos son inevitables, tanto en la vida personal como en el ámbito educativo. Vamos a tener conflictos. Segundo principio: las características de las instituciones educativas actuales aumentan la probabilidad de conflictos. Esto tenemos que saberlo y tenemos que saber mirarlo también, cuáles son esas características que promueven el conflicto. Tercer principio: la presencia de un conflicto no debería eliminar la comunicación. De hecho, debería aumentarla, pero transformada. Cuarto principio: las escuelas requieren niveles tolerables de conflicto, tanto para aumentar la efectividad como el bienestar de la comunidad. Quinto principio: no es posible elegir si tenemos o no tenemos conflicto. Lo que podemos elegir es cómo nos vamos a enfrentar a ellos, y esa elección es clave. Ahora quiero compartir con ustedes la idea de poder identificar dos tipos de conflictos: los conflictos que son funcionales y los conflictos que son disfuncionales. El conflicto funcional es un tipo de conflicto que permite aumentar la efectividad, mejorar el clima organizacional, la calidad del servicio que brindamos y generar una identidad del equipo más fortalecida. El conflicto disfuncional, por su parte, son conflictos que dañan la efectividad, el clima organizacional, que bajan la calidad del servicio, que afectan de una forma negativa la identidad del equipo, una identidad con la cual no nos sentimos identificados. La funcionalidad o la disfuncionalidad de los conflictos está básicamente atada a la forma en que el líder gestiona el conflicto al momento que le toca gestionarlo. Es cómo tratamos el conflicto lo que lo convierte en funcional o disfuncional, no las características del conflicto. La ausencia de conflictos es una enfermedad en los equipos. Se llama pensamiento grupal y no está bueno que nos pase. Cuando caemos en el pensamiento grupal, lo que hacemos es poner un límite a nuestro crecimiento. El punto de partida para la gestión de los conflictos es saber diferenciar posiciones de intereses. En las posiciones es medio difícil llegar a un acuerdo y lograr alcanzar los objetivos que nos ponemos, pero si miramos los intereses, que es lo que nos une, que nos hace atravesar el conflicto, podemos reorientar las conversaciones para apuntarlas hacia el futuro, y esto es clave: corrernos de las posiciones y conversar sobre los intereses. Hay 4 pasos claves en la gestión de conflictos. El primero es no escalarlos. El conflicto tiene el tamaño que tiene y por lo general desde nuestra emocionalidad solemos aumentarlo, como esto es terrible, cuando en realidad es simplemente un conflicto que tenemos y podemos resolver. El segundo es asumir una posición de responsabilidad. Saber que lo que está pasando en un entorno en el cual yo soy parte, un sistema del cual yo soy parte. Entonces, algo de lo que yo estoy haciendo tiene que ver con la generación del conflicto, siempre. Mirarlo de esta manera es un gran paso para ir hacia adelante y poder resolverlo. El tercer punto es la gestión emocional. Los conflictos tienden a aumentar, a escalar nuestras emociones, a potenciarlas. Necesitamos aprender a relajarnos, saber cuándo hablar, en qué estado emocional estoy, detectar el estado emocional del otro, poder acompañar una gestión emocional para bajar la tensión emocional y poder conversar más satisfactoriamente. Cuarto, conversar sobre datos. Saber diferenciar datos de opiniones es clave en la gestión de conflictos, y cuando tenemos un conflicto no lo tenemos por las opiniones, lo tenemos por los datos. Entonces, poder mirar los datos y llegar a acuerdos sobre los datos nos permite después gestionar las opiniones de una manera más sencilla. Cuando el conflicto llega a nosotros, ya estamos con una emocionalidad particular y queremos resolver ese conflicto sin tener una estrategia prediseñada. Y acá la oferta o la mejor recomendación que te puedo hacer es que te hagas esta pregunta: ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cómo acordar cuando no estemos de acuerdo? La repito: ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a hacer para acordar cuando no estemos de acuerdo? Porque en ese momento la emoción ya va a estar saturada. Para ello te propongo un modelo de 3 pasos muy sencillos. El primero tiene que ver con conocer.
¿Qué significa conocer? Conocer las versiones de la situación del conflicto de todas las partes involucradas. Cuando me refiero a conocer, me refiero a conocerlo en profundidad, no a querer tener razón con mi idea, sino a estar abierto a escuchar cuál es la versión del otro de lo que está pasando. Yo siempre digo que una buena manera de conocer lo que el otro está pensando es ser capaz de defender su posición. Si vos llegás a lograr esa dinámica en la que dos personas que están en desacuerdo frente a un punto conozcan tan en profundidad la idea o la opinión del otro que sea capaz de defenderla, toda la gestión del conflicto va a ser mucho más sencilla. Conozcamos los datos, la historia, los intereses, los acuerdos previos, tengamos toda la información para poder conversar más eficientemente. Una vez que conocimos, tenemos que comparar. Esta es tu historia, esta es la mía. ¿Cuáles son las cosas que tenemos en común? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles de esas diferencias son opiniones o son datos? Revisemos esos datos, acortemos la brecha en las diferencias, busquemos recursos compartidos. Entonces, conozco tu idea, puedo comparar con la mía y entonces ahí, recién en esa instancia, nos ponemos a pensar en un rediseño. El rediseño no debería ser una situación en la que vos te adaptes a mi idea o yo me adapte a la tuya. El rediseño sería una situación en la que a partir de conocernos y poder comparar, tomemos ideas nuevas, creativas, seamos capaces de colaborar y encontremos una solución diferente a la solución que proponíamos los dos antes de encontrarnos. Por último, quiero compartir con ustedes algunas de las habilidades necesarias, personales, competencias, para poder gestionar los conflictos eficientemente. La primera es ser capaces de comunicar el conflicto. Acá te invito a que hagas como un checklist, ¿no? Este lo tengo, este no tanto, este necesito mejorarlo. Que te puedas hacer estas preguntas sobre cada una de estas habilidades. Repito la primera, ser capaz de comunicar el conflicto. ¿Sos de hablar los conflictos? ¿A veces tendés a callarlos? ¿Sos de ponerlos sobre la mesa? ¿Cómo te manejas en ese ámbito donde cuando hay un conflicto, vos sos el promotor de que ese conflicto sea conversado? La segunda es mantenerse centrado en el tema. En la gestión de conflictos es fundamental que conversemos sobre lo que tenemos que conversar. Ahora, siempre que surge algún conflicto, no es nada raro que las personas empiecen a hablar de otras historias, de otros momentos, de otras situaciones, de otros actores. Necesitamos ser capaces de concentrarnos en el tema que necesitamos hablar. No adivinar, atreverse a preguntar. En toda gestión de conflicto hay un montón de supuestos, un montón de cosas que sabemos que son así. Yo no estaría tan seguro, preguntaría siempre, chequear, fundamental. También escuchar y no interrumpir. Desarrollar una buena escucha y ser capaz de no interrumpir a la contraparte del conflicto es fundamental. Recordad que una de las maneras de gestionarlo es conocer lo que al otro le pasa. Y no hay forma de conocer si no escuchamos. Hay mucho por decir de la escucha, pero ese es otro tema y es para otro video. Pero sí, vos podés saber cuán bueno sos escuchando o si ahí es un ámbito en el cual necesitas mejorar tus competencias. No etiquetes a las personas. Cada vez que alguien llega a algún conflicto, llega con una historia, llega con una cara, llega con yo lo conozco. Ese yo lo conozco no suma. Atrévete a vaciar tus ideas, soltarlas, dejarlas ir y encontrar al otro en la situación y en el momento en el que está atravesando el conflicto. Hablar sobre afirmaciones. Ya sé que dije hace un rato esto, pero lo quiero repetir porque también es una competencia personal. Que vos seas bueno pudiendo separar tus afirmaciones de los juicios, las opiniones, las ideas es fundamental. Distinguir una afirmación es muy sencillo. Cuando hablamos de una afirmación, nadie está en desacuerdo. Si yo digo que hoy estamos en el año 2022, cuando grabé este video, no sé en qué momento lo verás, vos no me vas a decir que no te parece que es el año 2022, me vas a decir sí, es el 2022. Si yo te digo que fue un buen año el 2022, vos quizás me mires y me digas no fue tan bueno, vos mejores. Ahí empezamos en la diferencia, en lo bueno del año, pero el año no hay duda. Cuando un dato todo el mundo está de acuerdo, eso es una afirmación. Otra competencia fundamental es el pedir sugerencias. Es muy importante que seas capaz de abrir tu mente a nuevas ideas para la gestión de conflictos. Entonces, está bueno que le pidas sugerencias a la contraparte o cualquier parte involucrada en el sistema. Conocer otras opiniones de cómo gestionarlo es fundamental y muchas veces creemos que sabemos cuál es la solución o la mejor solución. Pedí sugerencias. Es muy importante que seas capaz de evitar las críticas o comentarios negativos. Estás queriendo construir un futuro diferente y las críticas y los comentarios negativos hablan de una historia que ya pasó. Nuestro foco debiera estar en el futuro.
Para eso es súper importante que busques ofrecer soluciones y buscar acuerdos. Ahí te pones a hablar del futuro. ¿Qué vamos a hacer? El conflicto está, no descubramos cómo ocurrió. Podemos hacerlo y no es que esté mal, pero nuestro foco, nuestro compromiso tiene que estar puesto en solucionarlo. Chequear entendimiento mutuo es fundamental. Muchas veces generamos un acuerdo, nos vamos y después vemos que el otro tiene una conducta inesperada para el acuerdo que habíamos realizado. ¿Es que nos traicionó? No. La verdad, la mayoría de las veces es que su entendimiento del acuerdo que habíamos generado no fue el mismo que nosotros esperábamos. Por eso es importante que seamos nosotros quienes chequemos los acuerdos. Por último, y no menos importante por estar en este lugar, sino como cierre, como corona de toda esta situación, es involucrarte en la forma de solucionar el conflicto. Claro, muchas veces cuando nos toca gestionar el conflicto esperamos que el otro sea el que lo resuelve. No, de alguna manera involucrate. Si vos te involucras en la solución de los conflictos, estás generando un 50% de éxito anticipado, solo por estar involucrado en la solución. Recordá, la posición de responsabilidad es que vos sos parte del conflicto de alguna manera, entonces también está bueno que estés involucrado en cómo lo vamos a resolver. Hasta acá un breve pantallazo de las claves de la gestión del conflicto. Como los maestros me imagino que bien saben, uno aprende más de la experiencia que cualquier cosa que te puedan decir. Así que ahora con todo esto es hora de ir y enfrentar los conflictos beneficiosos, sanos, que nos potencian, que vamos a tener inevitablemente en el día a día en nuestra escuela. Me despido, me puedes encontrar en las redes con MKInsos, me buscas y me vas a encontrar, o en nuestra página web de la consultora www.growconsultora.com.ar. Hasta la próxima.